Buenas tardes. Hoy mi compañera María José Gómez y yo, José Muñoz, vamos a hablarles sobre un ciclo de refrigeración al cual se le comparan con dos diferentes líquidos de refrigeración, que es el R134A y el R152A. Eh, Nosotros somos unos estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana de la carrera de Ingeniería Química y somos el grupo 1. Continuando, vamos a ver el índice. El índice de lo que contiene la presentación y el trabajo sería principalmente mapa mental del R134A y mapa mental del R152A, donde mencionamos su ficha técnica y otras diferentes cosas. Diagrama del ciclo de refrigeración principalmente, en el cual se va a adicionar estos dos fluidos distintos. Entalpías de todas las corrientes calculadas. El modelo de cálculo que se usó para hacer los cálculos y lograr obtener los diferentes datos y resultados necesarios para las preguntas que nos hacían en el trabajo y las comparaciones que debemos hacer al final para medir la eficiencia, dichos resultados con los que mediremos la eficiencia y la selección y justificación en base a los resultados obtenidos y finalmente tendríamos la biografía donde sacamos toda la información. Ok, entonces vamos a iniciar con el mapa mental del R134A. El R134A es un refrigerante. Básicamente se usa, pues sus usos y aplicaciones son en la refrigeración, como aire acondicionado y como compresores centrifugados. En refrigeración tenemos la doméstica, la industrial y la comercial. Y como aire acondicionado, la residencial y de transporte. Su almacenamiento debe ser en un lugar ventilado a una temperatura menor a 50 grados y lejos de calderas o desagües abiertos, ya que es un gas que es bajo presión, entonces al exponerse como a condiciones altas o superiores a los 50 grados o que no tenga buena ventilación, puede explotar. Ya como riesgos tanto, pues no sé, como en la salud o en el lugar donde se almacena y eso, tenemos el pictograma que corresponde pues al gas bajo presión como anteriormente les había mencionado. Y en la parte de salud tiene que ver como que es como peligroso en cuanto a la inhalación, ya que al inhalar mucho puede causar como ahogamiento. Y quemaduras por frío, pues si se tiene contacto tanto con la piel o pues dado el caso de que se ingiera, aunque no es pues muy factible. Bueno, como siguiente, el R152A, otro gas refrigerante. Principalmente usos y aplicaciones, propulsor en aerosoles, se inyectan los aerosoles, agente espumante, mezcla de refrigerantes, o sea, un líquido refrigerante para diferentes aires acondicionados y también neveras o refrigeradores industriales, refrigeración comercial, como ya le había mencionado antes, refrigeradores industriales y automoción o lo que sería en sentido de aire acondicionado en automóviles. Bueno, riesgos. Es un gas inflamable, por lo cual también se debe tener en cuenta que debe mantenerse a una temperatura de menos 50 grados centígrados porque este es bastante volátil y puede ocasionar incendios. Es un gas a presión, por lo cual es posible que si se mantiene en un cilindro y pues mm, se le varía la presión o cualquier otro tipo de altercado puede resultar en una explosión. Y también la posibilidad de explosión al calentarse, no solo al manipular, sino al calentarse, porque como ya mencioné antes, es muy inflamable, muy volátil, entonces este puede, al subir la temperatura, al calentarse, ocasionar una explosión. También tienes diferentes riesgos a la salud, que también son parecidos a los que se mencionaban antes, por inhalación y por consumo y por quemadura, que puede causar quemadura por frío o por congelamiento. El almacenamiento también debe ser en un lugar ventilado para evitar cualquier problema por, eh, por la presión o por el almacenamiento de varios cilindros o varios recipientes en un mismo lugar, alejado de cualquier fuente de calor para evitar una posible explosión y proteger de la luz solar para evitar una radiación que probablemente induzca a una explosión del cilindro que lo contiene. Bueno, aquí tenemos un diagrama del ciclo de refrigeración, el cual tenemos
el cual se está trabajando. Vamos a empezar nombrando desde las características de la corriente 1 hasta la 4. Empezamos en la corriente 1 que sale del evaporador. Al salir del evaporador, esta corriente 1 tiene unas propiedades de 0 grados centígrados y 2 bar. Luego, esta entra directamente al compresor y este compresor lo que hace es que a la salida, en el flujo 2, tiene una temperatura de 60 grados centígrados y 9 bar. Continuamos, después del flujo 2 se pasa por un condensador, o sea, básicamente un intercambiador de calor, lo cual pues, por connotación todos se puede saber que la presión 2 y la presión 3 están relacionadas, por lo cual son la misma en este caso. Lo que cambias es, al pasar por el condensador, pasa de 60 grados centígrados a 35. Luego de 3 a 4 pasa por una válvula de expansión, un dispositivo de estrangulamiento, y gracias a en el estado 4 se tiene este líquido a 10 grados centígrados, menos 10 grados centígrados y 2 bar. Entonces, ya después pasa al evaporador para continuar el ciclo y volver a la fase o al flujo 1, después de haber pasado por el evaporador. Ok, entonces inicialmente debíamos hallar las entalpías de cada una de las corrientes y teniendo en cuenta cada uno de los refrigerantes. Para eso utilizamos un software que nos ayudó a buscar esas entalpías con las propiedades que nos daban, la temperatura y la presión en este caso. Entonces tenemos, ahí como podemos observar, tenemos la corriente 1, 2 y 3, cada una de sus entalpías en kilojoule kilogramo. Continuamos después de hallar las entalpías, seguimos con el balance para hallar el flujo de refrigerante necesario para producir 10 toneladas por día. Entonces, también en este nos daban un calor latente de 330 kilojoule kilogramo. Ya con esos datos procedimos a hacer como los balances necesarios, el balance de masa y el balance de energía. Como balance de masa tenemos que las entradas son iguales a las salidas. Entonces, el flujo 1 va a ser igual al flujo 4. Y ya con balance de energía, teniendo en cuenta nuestras suposiciones, que en este caso son estado estacionario, sin reacción química, sin energía potencial, ni energía cinética, y también que no hay un trabajo, obtuvimos la siguiente fórmula, que es menos Q punto sobre H4 menos H1 igual a M1, que es el flujo necesario para producir 10 toneladas por día. Esta fórmula se utilizó para ambos refrigerantes. El dato que va a cambiar son las entalpías. Bueno, siguiente, vamos a hallar, o sea, se debe hallar el flujo másico del agua que se vierte o que se usa en el condensador. Entonces, principalmente lo que hacemos es tomar todo el intercambiador de calor, o sea, el condensador, como volumen de control. Y entonces a eso buscamos, empezamos subrayando los flujos máxicos que le entran y los flujos máxicos que salen. Tenemos las suposiciones principales que serían no hay reacción química y es un estado estacionario. Después se van agregando más de estas. Pero principalmente tenemos el balance de masa que es la masa, el flujo másico 2 más el flujo másico 4 es igual al flujo másico 3 más el flujo másico 5. El flujo másico que entra menos el flujo menos los que salen para que, para que al final se igualen. Teniendo en cuenta que es agua y refrigerante, podemos decir que el flujo másico 2 y el flujo másico 3 son los flujos máxicos que de entrada y salida del refrigerante. Y el flujo másico 4 y el flujo másico 5 son los flujos máxicos de entrada y de salida del agua. Luego de tener estos flujos máxicos, entonces vamos al balance de energía. Planteamos el balance de energía completo y luego en base a otras suposiciones que serían, no existe energía cinética, no existe energía potencial en el sistema, tampoco hay, bueno, son despreciables y tampoco como tomamos todo el sistema, todo el intercambio de calor como volumen o como sistema prácticamente, entonces no hay intercambio de calor, no hay Q punto en pues tomando todo el volumen de control y tampoco hay trabajo. Entonces se cancelan estos dos términos, queda este lado de igualdad igualado a cero y entonces
Después cancelamos los términos de energía potencial y energía cinética en la ecuación. Entonces, principalmente, al igualar las masas de salida y de entrada de los respectivos fluidos, tenemos que 0 es igual al flujo másico del refrigerante por H entalpía 3 menos entalpía 2, delta de entalpías del refrigerante, más el flujo másico del agua por su propio delta de entalpías también. Entonces ahí tendríamos la ecuación que habría que despejar para hallar el flujo másico de agua. Lo cual también hay que aclarar que el delta de entalpías de entalpía 5 y entalpía 4 se debe hallar con la fórmula del C sub P multiplicado por el delta de las temperaturas. Listo. Entonces ahí ya continuamos a hallar el trabajo del compresor. Entonces, el trabajo del compresor inicialmente es similar a todo lo que hicimos anteriormente, el balance pues de masa, que realmente sería que M2 es igual a M3, ¿cierto? Y ya luego seguimos con el balance de energía, que planteamos pues la ecuación entera y supusimos que primero no había transferencia de calor, no había energía cinética, no había energía potencial, era un estado estacionario y no había reacción química. Entonces de ahí obtuvimos la fórmula que menos W punto es igual a M punto por H2 menos H1. Bueno, entonces, pues sí, como dice aquí, nos piden el trabajo y no la potencia, entonces, pues lo que hacemos es dividir el W punto sobre el flujo másico, la potencia sobre el flujo másico y tenemos el trabajo. Después ya pasamos directamente a la fórmula del COP o fórmula del coeficiente de rendimiento para ciclos de refrigeración, el cual consiste en una Q baja, Q o Q de la zona de temperatura baja, dividido el trabajo del compresor, o bueno, el trabajo total, pero como en este caso solamente hay un compresor, sería el trabajo del compresor del sistema o del ciclo. Ok, entonces ya al utilizar cada uno de estos modelos de cálculos anteriormente mostrados, cada modelo se debía utilizar dos veces para cada refrigerante, teniendo en cuenta sus entalpías, su flujo o pues los datos anteriormente hallados. Entonces, inicialmente encontramos pues el flujo másico del R134 de 4,44 kilogramos segundo, mientras que el flujo másico para el 152 era de 0,12 kilogramos segundo. Como flujo másico del agua, en el 134 encontramos 3,76 kilogramos segundos y en el del 152, 0,13 kilogramos segundos. Aquí podemos observar que los flujos son menores en el 152, o sea, se utilizaría como menos refrigerante y menos agua. Y también tenemos que el trabajo del compresor en el 134 es de 116,5 kilojoule kilogramo y en el 152 es de 200,5 kilojoule kilogramo. En cuanto al coeficiente de eficiencia, obtuvimos en el 134 una eficiencia de 2,83 y en el 152 de 1,64. Ya en este caso es al revés. Obtuvimos que el trabajo y la eficiencia en el 134 serían como mejores, por decirlo así, ya que el trabajo del compresor es menor, es decir, se requiere como menos energía y que la eficiencia es mayor la eficiencia que se tiene con el segundo refrigerante, que es el 152A. Entonces ya continuaba mi compañero pues haciéndoles como el análisis que nosotros hicimos para la elección del refrigerante como más, sí, como más eficiente para el proceso que se quiere hacer, que es producir. Bueno, en la selección y justificación, pues principalmente tenemos que teniendo en cuenta que el COP de la capacidad de rendimiento tiene que ser lo mayor posible para poder generar el mayor producto o tener el mayor servicio del ciclo. Entonces, en esta elección escogimos el refrigerante R134A o el líquido refrigerante 134A para el ciclo de refrigeración, puesto que este refrigerante tenía, gracias a los cálculos con los que lo comparamos con el otro, una mayor eficiencia
mayor que de su competencia o el otro refrigerante, además de obtener una menor demanda de trabajo o de gasto eléctrico del compresor específicamente, lo que haría que una referencia a un menor costo de operación del ciclo. Y ya en la siguiente diapositiva tendríamos las biografías. Bueno, eso Y ya, y sería, terminaríamos nuestro trabajo de... sí, así tengo que ir al trabajo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias por la atención prestada.